Excelente. Me llamo Chef Betsy y estamos otra vez en mi casa, en mi cocina, para Purple Asparagus en casa. Hoy estamos hablando del ingrediente del mes de junio, las moras. Bueno, hay otras palabras para describir berries en inglés. Yo he escuchado la palabra moras, o quizás lo conoces como frutas del bosque, o quizás bayas. Es decir, que el vocabulario en inglés y en español no es un par perfecto muchas veces. Pero hoy vamos a hablar de moras, tipos diferentes de moras. Yo tengo aquí 4 tipos diferentes que quiero introducirles. Mi gato, Jax. Jax, no, las moras no son para ti. Lo siento. Y también vamos a hablar de los nutrientes que tienen las moras y por qué son tan importantes y tan buenas para nuestra salud y nuestros cuerpos. Yo quiero darles algunas ideas de cómo pueden incorporar moras a tus dietas diarias en tus familias. Empezamos. Hay muchos tipos de moras o de frutas de bosque, berries. De hecho, en Purple Asparagus ya hablamos de un tipo de moras. Otro mes, hace 3 o 4 meses antes, ¿les acuerdan? Cranberries, zarzamoras o arándanos, otra fruta con más palabras que yo conozco. En diciembre hablamos de cranberries, que es un tipo de moras. Yo no tengo cranberries aquí, pero sí tengo 4 tipos diferentes de moras. Primero, arándanos. Blueberries. Arándanos son una de las frutas más preferidas de mi hijo Leo, que tiene 2 años y medio. A él le encanta los arándanos, especialmente los arándanos fríos del congelador. ¡Qué riquísimo! A mí me gusta comer arándanos en panqueques. Otra fruta que tengo aquí. ¿Pueden ver qué es? Es una frambuesa. Frambuesa, repite. Es una palabra divertida, ¿no? Las frambuesas, otro tipo de mora, y las frambuesas son muy ricas y muy agridulces. Agridulces es la palabra del mes para describir cómo saborean cuando comemos moras. Agridulce. Es un poco dulce, es un poco agrio y es una sensación muy como divertido en las bocas. Y muchas moras saborean tan agridulces, especialmente las frambuesas, en mi opinión. Otra mora muy agridulce parece un poco como una frambuesa, pero más grande y en un color diferente. No sé si pueden verlo. Es una mora o blackberry. Y algo interesante de este blackberry o mora, es difícil verlo aquí en el video, pero parece como es una fruta, ¿ok? De hecho, cada parte de la fruta es una fruta individual. Y una mora, un blackberry, es un grupo de muchas frutas juntos. ¡Qué interesante!, ¿no? Ok, entonces tenemos arándanos, frambuesas, moras y mi favorito del grupo, y probablemente lo más común, lo más popular, la fresa. Fresas, esta es una fresa más o menos grande, hay fresas más pequeñas, pero todas las fresas pueden saborear más dulce, es una de las moras más dulces, y tienen semillas. Las fresas se pueden ver las semillas muy, muy claro.
La parte verde es la planta, es como salen las frutas del arbusto. Creo que las fresas crecen en arbustos o como árboles muy pequeños. A mí me encantan las fresas. ¿Y tú? ¿Te gusta la fresa? A mí me gusta mermelada de fresa y también helado de fresa. De hecho, esta mañana yo hice una mermelada de fresa en mi estufa con fresas congeladas. Yo les calenté y añadí un poco de semillas de chía. Y en como 5 minutos tuve una mermelada de fresa que comí con mi avena. ¡Qué riquísimo! Muchas moras tienen algo en común. Los nutrientes que tienen son muy importantes para nuestra salud. Una cosa que contienen todas las moras es una palabra muy larga. Antioxidantes. Otra vez. Antioxidantes. Repítelo. Antioxidantes. En inglés es muy similar, antioxidants. Y lo que hace antioxidantes en nuestro cuerpo es defender nuestros cuerpos a otras cosas malas que quieren atacarnos, como enfermedades y otras cosas. Los antioxidantes nos defienden de cosas malas y son muy importantes. Es muy importante decir comer frutas como moras que contienen muchos antioxidantes. También moras tienen vitaminas. Tienen vitamina C, que es otra vitamina que nos protege de cosas malas como enfermedades. Y también algunas moras tienen vitamina A, que es buena para nuestra salud también. Para nuestros ojos también. Entonces, hay muchas recetas que se puede preparar con moras. Como les dije antes, a mí me gusta comer moras en panqueques o en pasteles. También me encanta poner moras en mis licuados o smoothies. Es una manera deliciosa y muy fácil de comer moras. Yo pongo moras frías de mi congelador en una licuadora con leche. A mí prefiero fresas y arándanos, pero puedes poner cualquier tipo de mora que a ti te gusta. Y es un poco dulce, un poco agrio, frío, muy refrescante y muy saludable. Quizás pueden preparar un licuado con moras hoy con tu familia. ¿Tienen algún tipo favorito de moras? ¿Cuál es tu mora favorita? ¿Fresas? ¿Frambuesas? ¡Qué delicioso! Bueno, a mí me gustan todas las moras y espero que si no hayas probado moras, que la próxima vez que alguien en tu familia va al mercado, que le compre un tipo de moras para que puedas probarlos. Ok, Purple Asparagus amigos, es nuestra clase final del año escolar. Espero que pueda verlos en el otoño y que tengan un verano espectacular. Buen provecho. Adiós.